para bendición de todo su pueblo. Por lo tanto, sin pérdida de tiempo, vamos a dejarlo inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas tardes, ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo, y también damas y maestras de niños, jóvenes y jovencitas y niños también presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos alrededor del tema el ángel y sus maravillosos ayudantes construyendo la gran carpa catedral. Para lo cual leemos una escritura en 1 de Corintios, capítulo 3, versos 9 al 15, donde el apóstol Pablo dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si prevaleciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderlo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad del ángel y sus maravillosos ayudantes construyendo la gran carpa catedral. Sabemos que de tiempo en tiempo, de edad en edad y de dispensación en dispensación, en medio del pueblo de Dios, bajo el pacto correspondiente al tiempo presente en donde Dios está llevando a cabo su obra, por ejemplo, en medio del pueblo hebreo, en el tiempo de Moisés, de Josué, de los jueces, de los profetas, y luego de Juan el Bautista y Jesús, encontramos que Dios tenía el instrumento correspondiente para cada tiempo, y junto a él tenía maravillosos ayudantes trabajando con ese mensajero de Dios para ese tiempo en el cual estaba el Espíritu de Dios, porque Dios ungió a ese mensajero y a él le revelaba su palabra para ese tiempo. Ese era confirmado por Dios como el mensajero de Dios para ese tiempo. Y ahora en el nuevo pacto, porque el pacto antiguo fue dado en el monte Sinaí por el ángel del pacto, el Espíritu Santo, que es Cristo en su cuerpo angelical, a través del cual Dios hablaba. Dios creó los cielos y la tierra, Dios libertó al pueblo hebreo, y luego le da el pacto al pueblo hebreo en el monte Sinaí. Por medio del profeta Moisés, Dios, a través del ángel del pacto, que es Cristo, en su cuerpo angelical, llevó a cabo esa labor. Luego encontramos que para un nuevo pacto que estaba prometido,
En la última cena del Señor, en la víspera de la Pascua, Jesús termina de cenar y toma el pan, da gracias al Padre, lo parte y da a sus discípulos diciendo: comed del todo, porque este es mi cuerpo. Y luego, tomando la copa de vino, da gracias al Padre y da a sus discípulos la copa diciendo: tomad de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En el pan representó su cuerpo y en el vino representó su sangre. Y ahora nos dice que esa es la sangre, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora Cristo, el ángel del pacto que le dio el pacto al pueblo hebreo a través del profeta Moisés, viene en carne humana para establecer el nuevo pacto que Dios había prometido. Encontramos que el pacto dado en el monte Sinaí es el pacto de unión de Dios con el pueblo hebreo, por lo cual tipifica ese pacto y esa unión en el matrimonio, el marido y la esposa. Así Dios hizo un pacto con el pueblo hebreo en el monte Sinaí. Luego, a causa de la idolatría que entró al pueblo hebreo, luego el pacto fue roto por el pueblo hebreo. Y entonces, ¿qué sucedió? Veamos lo que sucede en Jeremías capítulo 3, verso 8. Dice: verso 6 en adelante, para que tengan el cuadro claro del capítulo 3 de Jeremías, dice: me dijo Jehová en los días del rey Josías: ¿ha visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Esa fornicación era la adoración a los ídolos que tenían en esos lugares. Ella vio que por haber fornicado la rebelde, y dije: después de hacer todo esto se volverá a mí, piensa Dios, dice Dios. Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. O sea, los dos reinos, el reino del norte, del cual le llama la casa de Israel, y el reino del sur, al cual le llama el reino de Judá. Dice después, dice, pero, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Y ahora encontramos aquí que hay dos hermanas como reino. Por eso todo reino es representado en una mujer, ya sea joven o casada, y el reino pues tipifica a Dios, a Cristo. Ella vio que por haber fornicado el rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. O sea, con la piedra y con el leño, porque los ídolos eran de piedra o de madera. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Y ahí sigue hablando Dios.
Ahora, siendo que el pacto de Dios había establecido con el pueblo hebreo en el monte Sinaí, fue roto conforme a Jeremías, capítulo 31, verso 31 en adelante, donde nos dice: y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ahora vean, dice Dios, aunque fui yo un marido para ella o para ellos. Este es un pacto de la unión de Dios con el pueblo hebreo. Es un pacto matrimonial en términos espirituales, y fue roto ese pacto por el pueblo. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ahora podemos ver que está prometido un nuevo pacto, para lo cual viene el ángel del pacto en carne humana y es conocido por el nombre de Jesús o Jesucristo, para establecer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, o sea, con el reino del norte y con el reino del sur. Va a establecer un nuevo pacto porque el pacto antiguo fue roto. Ellos invalidaron el pacto y ahora Dios va a hacer un nuevo pacto. Es un nuevo pacto matrimonial en términos espirituales. Por eso el apóstol San Pablo nos dice en Hebreos capítulo 8 de la siguiente manera, y lo vamos a leer para tener el cuadro claro de lo que estamos hablando. Hebreos capítulo 8, verso 8 en adelante dice: verso 6 en adelante dice: pero ahora tanto mejor el misterio es el suyo, o sea, el de Cristo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, estableciendo sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres al día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré. Y será ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y el capítulo 9, verso 1 sigue diciendo: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto
y estatutos y santuario terrenal. Y sigue ahí hablando de cómo era el pacto antiguo. Y ahora hay un nuevo pacto establecido por Dios por medio de Cristo, el ángel del pacto, y la sangre de ese nuevo pacto, la sangre del pacto eterno, es la sangre de Cristo conforme a Hebreos capítulo 13, verso 20 al 21, que dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y ahora, este es un pacto eterno de unión de Dios, a través de Cristo, el ángel del pacto, con todos los creyentes en Cristo que forman su iglesia. Por eso San Pablo dice que él ha desposado a la iglesia como una novia pura para Cristo. Dice el apóstol Pablo que él ha desposado a la iglesia, y por consiguiente ahora la iglesia del Señor Cristo en términos espirituales está unida a Cristo como la segunda Eva y que también como la Virgen María, para producir hijos de Dios, Cristo, por medio de su Espíritu, a través de su iglesia. Así como fue el Espíritu Santo el que trajo al Hijo de Dios en carne humana 2000 años atrás, y como también trajo el primer Adán allá en el huerto del Edén. Y ahora, bajo el nuevo pacto, están todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, disfrutando grandes bendiciones espirituales, porque el reino de Cristo está en la esfera espiritual, pero pronto va a estar en la esfera física también, en donde las bendiciones físicas también son grandes, como la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados, y la transformación de nosotros los que vivimos, en donde estaremos como reyes y sacerdotes para reinar con Cristo en el reino milenial. Por lo tanto, la iglesia compuesta por los creyentes en Cristo en el reino del Mesías será la reina y Cristo el rey. Será la ayuda idónea de Cristo. Por lo tanto, hay una bendición grande para todos los que están bajo el nuevo pacto. Dice el apóstol Pablo que el pacto antiguo ha sido dado por viejo. Y dice que lo que se da por viejo se envejece y está cerca de desaparecer. Pero el nuevo pacto dice que es eterno y que la sangre de Cristo es la sangre del pacto eterno. Por lo tanto, ese no se envejece y por consiguiente no está cerca de desaparecer, sino a permanecer eternamente. Por lo tanto, la importancia es estar dentro del nuevo pacto que está fundado sobre mejores promesas. Ya no sobre el sacrificio de animalitos, como fue allá con Moisés y el pueblo hebreo en el desierto y luego en la tierra de Israel. Este nuevo pacto está fundado sobre Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Ese es el sacrificio que hay en el nuevo pacto. Un solo sacrificio perfecto, en el cual se cumplen los tipos de figuras de todos los sacrificios que se efectuaban en el medio del pueblo hebreo con animalitos. Ya no se necesitan animalitos. Todos ellos tipificaban a Cristo, y por eso Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso estaba ahí mostrando
que tenía que morir, porque si es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo, pues tiene que morir. El Cordero de Dios, un hombre tipificado en el Cordero Pascual, es tipificado en el macho cabrío de la expiación del día 10 del mes séptimo de cada año, conforme al Levítico capítulo 23, versos 26 al 29. Ahí está el sacrificio del macho cabrío. Y a principios del capítulo 23 del Levítico está el sacrificio del Cordero Pascual, en donde se conmemoraba ese sacrificio del Cordero Pascual que fue efectuado allá en la tierra de Egipto por cada padre de familia que venía a ser un sacerdote para su familia. Y ahora, bajo el nuevo pacto, las personas que han entrado al nuevo pacto están unidos con Cristo y siendo parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia del Señor Cristo, de la cual la Escritura dice que es su esposa. También dice que su novia está desposada con Cristo. Vean, ella está bajo un pacto matrimonial, el nuevo pacto que Cristo ha establecido. Y por consiguiente, cada creyente en Cristo es un miembro de ese cuerpo místico de creyentes, así como nuestras manos, nuestros pies, nuestras partes, diferentes partes del cuerpo, son miembros de un cuerpo, de nuestro cuerpo. Así, cada creyente en Cristo es parte de un cuerpo místico de creyentes llamado la iglesia del Señor Cristo, la cual está desposada con Cristo. Pues es Pablo la que dice que la ha desposado la iglesia, la ha desposado con Cristo. Y si está desposada con Cristo, entonces Cristo es el esposo de la parábola de las 10 vírgenes, que vendrá a y por su iglesia en el día posterior. Por eso el mensaje contenido en San Mateo capítulo 25 versos 10 al 13 dice que a medianoche se oyó un clamor que dijo: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y todas las vírgenes se levantaron, aderezaron sus lámparas, y las que no tenían aceite, sus lámparas se les apagaban, y pidieron a las prudentes que le dieran aceite, y ellas dijeron: vayan ustedes a los que venden para que no les falte a ustedes y no nos falte a nosotros. Y mientras ellas iban, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Es la venida de Cristo a su iglesia y por su iglesia. Y por eso es un misterio la venida de Cristo a su iglesia, lo cual ocurrirá antes de la gran tribulación. Hay una diferencia entre lo que es la venida de Cristo a su iglesia antes de la gran tribulación y lo que es la venida de Cristo al final de la gran tribulación con su iglesia en cuerpos glorificados y eternos para establecer el reino milenial. Y ahora encontramos que las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La puerta de la dispensación de la gracia se cierra. También aparece ahí en San Lucas capítulo 13 versos 25 al 27 que dice que cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, entonces comenzaréis a decir: Señor, Señor, ábrenos. Él os dirá: de cierto os digo que no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Y ahora encontramos que algún día se va a cerrar la puerta de la misericordia, que es Cristo
como el sacrificio de expiación por los pecados del ser humano. Cristo como Cordero de Dios en su obra de expiación, en su obra de salvación. Esa puerta va a ser cerrada algún día, y cuando ocurra, pues ya no habrá más oportunidad de salvación y vida eterna. No habrá más oportunidad de ser limpios con la sangre de Cristo, porque ya Él habrá terminado su labor en el cielo de sumo sacerdote, donde está con su propia sangre haciendo intercesión en el lugar santísimo del templo celestial, allá en el trono del Padre. Y ahora encontramos que quien está bajo el nuevo pacto es la iglesia del Señor Jesucristo, y por esa causa se le llama pueblo de Dios, se le llama la iglesia del Dios viviente. Iglesia significa los sacados fuera. Israel es la iglesia del pacto antiguo, porque fueron o son los sacados fuera de Egipto y llevados a la tierra prometida. Y los sacados fuera bajo el nuevo pacto son los creyentes en Cristo, que forman la iglesia del Señor Jesucristo, forman el pueblo de Dios del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Son los sacados fuera del mundo, son los sacados fuera del reino de las tinieblas, como dice San Pablo en Colosenses capítulo 1, versos 12 en adelante, donde nos dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El reino de Cristo es la tierra prometida en términos espirituales, y sacados de la potestad, librados de la potestad de las tinieblas, es haber sido librados del reino de las tinieblas, sacados del reino de las tinieblas y colocados en el reino de Cristo, nuestro Salvador, para ahí estar dentro del nuevo pacto con todas las bendiciones de Dios por medio de Cristo, y serles fieles a Cristo, nuestro Salvador. Y ahora, siendo que es la iglesia del Señor Jesucristo la que ha entrado al nuevo pacto y está cubierta con la sangre del nuevo pacto eterno, tenemos que comprender que es en medio de la iglesia del Señor Jesucristo que el Espíritu Santo Cristo, la gente del pacto, ha estado desde el día de Pentecostés. Por eso Cristo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo estaría? En Espíritu Santo, o sea, cuerpo angelical. Eso está en San Mateo capítulo 28, verso 20. Y ahora es en medio de la iglesia del Señor Cristo que Él ha estado enviando apóstoles, profetas, evangelistas y pastores para la perfección de los santos, y maestros también. Eso está en Efesios capítulo 4, verso 11, y también en Corintios, Primera de Corintios, también ahí nos habla el apóstol Pablo de esa bendición tan grande que Él ha estado llevando a cabo en medio de su iglesia. La cita de Primera de Corintios capítulo 12 es el verso 28. Y ahora, ser un miembro de la iglesia del Señor Cristo es ser una persona dentro del nuevo pacto, del pacto eterno, y por eso la persona recibe vida eterna por medio de Cristo, nuestro Salvador. Es en medio de la iglesia del Señor Cristo
que Dios ha estado llevando a cabo su obra de redención para salvación y vida eterna de todos los que reciben a Cristo como Salvador. De etapa en etapa, de edad en edad, ha enviado sus diferentes mensajeros. Primero, los apóstoles, ahí en medio del pueblo hebreo, y después los diferentes mensajeros de edad en edad entre los gentiles, como San Pablo para Asia Menor, y 5 mensajeros que le siguieron a San Pablo para Europa, para allá, para Francia, para Irlanda también, para Inglaterra y para Alemania, para Inglaterra también, y luego pasa a Norteamérica, donde envía un mensajero con las dos conciencias juntas, un profeta mensajero para la 7ª etapa o edad de la iglesia entre los gentiles. Fue el hombre más grande que Dios haya enviado a la tierra, al territorio de Norteamérica, porque fue el precursor de la segunda venida de Cristo, así como Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida de Cristo, y Cristo dice de él, no, de los nacidos de mujer no hubo ninguno mayor que Juan. Y ahora, luego de Norteamérica, el Espíritu Santo pasa a la América Latina y el Caribe para continuar su obra, para llevar a cabo la obra correspondiente a la edad de la piedra angular, la etapa que corona la iglesia como cuerpo místico de creyentes. Es en esa etapa donde se cumplirán todas las promesas que no se cumplieron en las edades pasadas. Así como cada mensajero fue enviado con el mensaje y Dios le dio buenos colaboradores, ministros, compañeros que trabajaron en el programa de Dios para la edad en que Él envió cada mensajero, para nuestro tiempo Dios enviará los mejores colaboradores que estarán conscientes del programa divino para la etapa de la edad de la piedra angular, en donde hombres y mujeres serán colaboradores del programa que Dios tiene para esa etapa, para esa edad. Y recordando siempre que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo trabajo que hagamos por amor a Cristo, de todo corazón, no esperando recompensas, sino esperando que Cristo se agrade del trabajo que hagamos y sea recibido como un trabajo de amor divino hacia Dios y Jesucristo. Tenemos que trabajar por amor, así como Él vino y murió. ¿Por qué? Por amor a mí y a quién más, a cada uno de ustedes también. Fue la expresión máxima del amor divino hacia el ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo al mundo, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora, para cada edad, para cada etapa de la iglesia, se ha llevado a cabo una obra que ha cubierto la fase espiritual y también fase física, en donde a través de las diferentes edades construyeron templos. Le llamamos templos, son auditorios o llamados templos, donde se reúne el pueblo que ha recibido a Cristo para tener sus actividades de enseñanza de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio para darle la oportunidad a otras personas que vengan a los pies de Cristo también, y para adorar a Dios de todo corazón y trabajar en la obra de Dios y cumplir con los mandamientos de ofrendas y también de los diezmos, todo eso en la casa de Dios bajo el nuevo pacto. Luego encontramos que para el día postrero está prometida una gran carpa catedral.
que tiene que ser manifestado, aparecer en medio del cristianismo en la edad de la piedra angular, porque no apareció en las edades pasadas. Será una gran catedral grande, tendrá un lugar pequeño en ella, un cuartito pequeño, sería a la mano derecha mía, yo estando acá, que para ustedes sería la mano izquierda porque ustedes están mirando hacia acá. Y ahora, esa gran catedral va a aparecer y ahí Dios va a manifestarse poderosamente. Vean aquí lo que nos dice el reverendo William Branham acerca de esa gran catedral. Esto fue hablado en el año de 1960, cuando él, antes de eso también él tuvo la visión muchos años antes. Pero veamos aquí. Vean las cosas que van a suceder. Dice, aquí está bien explicado, donde explica que él subió a una dimensión más alta, vio una gran catedral, muchas gentes dentro, vio que se hacía el llamamiento para recibir a Cristo. Luego vio también que se hacía una fila de oración y las personas se encontraban en un cuartito pequeño y luego salían por otra puerta dando testimonio de que habían sido sanados. Cuando se les preguntaba, se les entrevistaba y le preguntaban qué sucedió allí en el cuartito pequeño y ellos decían, yo no sé, pero aconteció. Vamos a ver un poquito aquí. Dice, para no leer mucho, dice, cada vez que quiero que usted mire esto y escuche cómo es para que mire la diferencia. Luego oí algo como un remolino, decía, como siempre lo hace. Cada vez que tenemos un servicio de sanidad, es lo que pasa. Más nadie quizás escuchaba ese ruido, pero el reverendo William Branham sí. O si escuchaban el ruido, pensaban que era el viento que estaba soplando y hacía ese ruido. Así es como siempre se escucha o como siempre se oye. Sonó de ese modo en el arbusto esa vez que lo oí. Siempre ha sido de ese modo. Lo oí yéndose, moviéndose y miré, y aquí que iba esa real luz, que iba esa real suave luz moviéndose de mí y se fue hacia el pequeño edificio. O sea, el cuartito pequeño que está dentro de la catedral, un cuartito pequeño que está a la mano derecha, a este lado. Y para ustedes que están allá, pues es la mano izquierda. Para el reverendo William Branham, que estaba en la parte de allá, es a la mano izquierda de él. Pero si estaba acá en el púlpito, sería a la mano derecha de él. Sigue diciendo. Y luego hay algo diferente entre la luz y el ángel. ¿Por qué? Porque todavía estaba él conmigo y la luz se había retirado al edificio pequeño. Y este ángel todavía hablando detrás de mí, el cual es un hombre grande. Y él dijo, yo te encontraré allí. Luego yo dije,
yo no entiendo por qué allí. Y él dijo, mira, y esta mujer, cuando salió de allí con la camilla de ambulancia, ella estaba empujando la camilla hacia afuera, al otro lado. Y la mujer le preguntó, o sea, una mujer que está a la parte afuera de esa otra puerta, con una grabadora, entrevistando a las personas que salían de ese cuartito, le pregunta, dice, y la mujer le preguntó, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasó? Ella dijo, yo no sé, solo aconteció. Yo he estado en cama por años. Y luego salió el hombre cargando sus muletas. Y le preguntaron qué. Dijo que no sabía. Y venía a la plataforma a testificar. Y le preguntaron qué. Dijo, y yo dije, yo no entiendo yo allá adentro. O sea, yo no entiendo eso allá adentro. Y fíjese, él es siempre escritural, o sea, el ángel. Él dijo, que no dijo el Señor, cuando ores no seas como los hipócritas que les gusta hacer ese espectáculo público. Dijo, entra en tu cámara y cuando lo hagas, cierra la puerta. Luego ora a tu Padre que te ve en secreto y el que ve en secreto te recompensará en público. Y él dijo, ¿tú recuerdas ese nombre que buscabas esa vez que soñaste de ello? Hay un nombre ahí entonces. Y yo dije, sí. Él dijo, yo te encontraré allí esta vez y no será un espectáculo público. Y la visión me dejó. Y luego allí yo podré continuar la línea de oración hasta acabar. Y ahora podemos ver que hay una promesa de una gran carpa catedral, un cuartito pequeño y la columna de fuego, el ángel del pacto, que se moverá a ese lugar. Y el ángel que acompañaba al reverendo William Branham también va a estar allí. O sea que va a ser un lugar muy importante, de una reunión muy importante. Y en donde van a acontecer grandes cosas en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, que es la que está dentro del nuevo pacto. Porque Dios no trata a menos que no sea bajo el nuevo pacto. Eso corresponde al nuevo pacto, esa visión de la carpa. Veamos en otro lugar, en la página 471 del libro de los sellos, dice, acá yo les leí, en el libro de citas, página 40, y ahora, aquí en la página 471 del libro de los sellos, párrafo 166 a la 162, dice entonces, entonces comencé a llorar. Esto fue cuando el ángel estaba enseñando a pescar en un lago, eso es en visión. Iba a tener 3 partes, 3 pasos. Primero lanzaba la línea con el anzuelo y la carnada. Luego la alaba suavemente. Y los peces pequeños iban a seguir la carnada. Y luego, cuando los peces grandes vieran a los peces pequeños siguiendo la carnada, porque los peces grandes quieren comerse a los pequeños y buscan más los peces pequeños que van buscando la carnada,
que está en el anzuelo, y entonces los peces grandes o están tratando de averiguar qué están siguiendo o siguen para comerse los peces pequeños. Eso pasa casi siempre en el mar. Pero ahora tenía que darle un alón un poquito más rápido, porque si le da un alón más rápido, entonces los peces grandes ven la carnada y se adelantan para seguir la carnada, y como avanzan más que los peces pequeños, entonces son los peces grandes luego los que van a estar siguiendo el anzuelo con la carnada. Y le dio un alón tan grande que se salió del agua a la carnada con el anzuelo, y tenía un pececito pequeño que había pescado, que había sido enganchado en el anzuelo, y tenía luego un montón de la línea de pescar, cual que está alando, y se vuelve un enredo la línea de pescar. Todo eso le pasó en la visión, y él entonces estaba desenredando la línea de pescar, y el ángel le dice, te dije que no hicieras así. Entonces la explicación a eso fue las diferentes etapas por las cuales él pasó. Por ejemplo, la señal en la mano, la cual él mostró en público cuando colocaban la mano las personas sobre la de él. Si tenían alguna enfermedad se hinchaba y daba ciertas vibraciones, y él sabía por esas vibraciones qué enfermedad tenía la persona. El ángel le dije, te dije que no hicieras eso, y lo hiciste. Un espectáculo público hiciste. Luego, cuando le toca discernir las intenciones del corazón para saber cuál era el problema de las personas, también lo hizo públicamente. El ángel le había dicho que no lo hiciera, públicamente, o sea que no dieron espectáculo público de esos dones, y lo hizo, y tuvo problemas también. Después aparecían los imitadores haciendo lo mismo, porque el diablo es un imitador y usa a muchas personas para imitar lo que el verdadero mensajero lleva a cabo. Pasó en los días de Moisés. Moisés decía que iban a venir pulgas, y luego los otros decían lo mismo y venían pulgas, pero lo único que las podía quitar era Moisés. Era la diferencia. Venía el problema, pero Moisés podía quitar el problema. Los demás no sabían cuál era la solución al problema. Lo mismo que cuando Moisés tiró la serpiente, la vara, y se volvió serpiente, los magos vinieron y tiraron sus varas, y la de Moisés se los comió. ¿Cómo estarían después? Moisés, dame mi vara. ¿Dónde está? Los imitadores perdieron hasta la vara, y perdieron también el honor, porque la vara de Moisés, convertida en serpiente, se tragó, se comió las varas de los magos, de aquellos que hacían magia, de aquellos imitadores, mostrando que el poder de Dios es mayor que el poder del enemigo manifestado a través de los instrumentos, como esos magos que estaban en contra de Moisés. Y ahora vean cómo luego el ángel lo sube a una etapa más alta, porque lo muestra a él tomando un hilo de zapato, no sé cómo le llaman, cordón de zapato o gavete, de un zapatito de bebé, y tenía dos puntas, una era de metal, que se hacía más pequeña ese lado, y la otra no tenía esa punta de metal, y él estaba
tratando de colocar por el agujero del zapatito la parte que no tenía la punta de metal y no entraba, no lo lograba. Y el ángel le dice: estás usando el lado incorrecto. Y cuando mira el otro lado, tenía la piececita de metal que la hacía más pequeño y podía entrar. Y le dice: no puedes enseñarle a bebés pentecostales cosas sobrenaturales, porque causarás imitaciones. Le dice: déjalos. Y lo sube a una etapa más alta, una dimensión más alta, y allá ve una gran carpa catedral llena de gente. Entra ella o es llevado dentro de ella. Él está en el aire a cierta altura y ve toda esa actividad que se está llevando en ese lugar. Y si subió a una esfera más alta, pues por consiguiente sube a una edad más alta. Y si llega a un lugar donde hay una actividad, donde se está predicando y donde está viendo llamamiento al altar y oración por los enfermos, y él llega y está siendo hecho así, pues no es de él, es de otro. Y salió de la etapa del zapatito de bebé, que corresponde a la etapa del alón fuerte que le dio, pues salió de la edad séptima, de la edad de la Odisea. Y entonces sube a una etapa más alta que corresponde a la edad de la piedra angular, que no es la edad de él. Y ahora veamos aquí lo que estábamos leyendo aquí, para poder entender dónde, en qué etapa de la iglesia, en qué edad se tiene que cumplir la visión de la carta. Dice: entonces oí la voz del ángel. Esto fue cuando habló la línea de pescar. Dice: y en eso le arranqué duro, o sea, le habló duro, y la carnada se salió del agua, y vi que tenía un pez, pero era tan pequeño que parecía la piel del pez adornando la carnada. Entonces oí la voz que me dijo: te dije que no hicieras eso. Entonces comencé a llorar, y la cuerda la tenía toda enredada. Página 471 del libro de los sellos. Estaba llorando con la cabeza inclinada y dije: Dios, perdóname, yo soy tan torpe, perdóname. Tenía esta cuerda y en la mano tenía el zapatito de niño muy pequeño. Y ahora es otra, en la mano que tenía la cuerda de pescar, ahora le aparece un cordón o gavete, agujeta, para colocársele un zapatito de bebé. Y tenía esta cuerda en la mano, tenía esta cuerda, y en la mano tenía el zapatito de niño muy pequeño. La cuerda que tenía en la mano era del grueso de mi dedo, como de 1 centímetro, y el agujero en el zapatito tenía como 1 milímetro, y yo estaba tratando de meter esa cuerda en ese agujerito. En eso la voz me dijo: no puedes enseñarles las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales, déjalos. Entonces me alzó y me colocó en un lugar muy elevado donde había una reunión, y parecía una carpa o una especie de catedral. Yo miré, y hacia un lado parecía que había una cajita, pues en una carpa o catedral gigante, un cuartito de, digamos, de 12 por 20, de 12 pies de ancho por 20 de largo. Eso es como una cajita dentro de una gran carpa catedral. Un lugar, y hacia un lado parecía que había una cajita, un lugar pequeño, y esa luz
que ustedes ven en la fotografía, estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba. Se fue volando de donde yo estaba y se fue a posar sobre la carpa y dijo, o sea, sobre el cuartito pequeño, y dijo, te encontraré allí. Esto será la tercera etapa y no se lo dirás a nadie. Y ahora miren cómo la tercera etapa, que correspondía a la enseñanza que le estaba dando el ángel para pescar, y en la segunda etapa, al alar muy rápido y fuerte la línea de pescar, se salió el anzuelo del sitio con un pescadito muy pequeño y ya se afectó esa tercera etapa que tenía que venir. Y ahora las dos etapas primeros las vemos manifestadas a través de Él. Y luego la tercera etapa nos da Dios una muestra a través de Él, de lo que Él va a hacer en esa tercera etapa, donde va a llevarse a cabo la pesca de los peces grandes. Y ahora sigue diciendo, esto será la tercera etapa, y no se lo dirás a nadie. Y allá en el Cañón Sabino, él me dijo, esta es la tercera etapa. O sea, eso fue con la espada en la mano, y la espada es la palabra de Dios, el mensaje. Hay tres cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer, otra hoy, y queda una cosa que no puede interpretar porque está en un idioma desconocido. Y ahora la tercera etapa no es para el idioma de inglés. Y eso, por consiguiente, la primera y segunda etapa se cumplieron en inglés porque el mensajero, pues lo que hablaba era inglés. Es a través del mensajero correspondiente a ese tiempo en que se cumple cada etapa que Dios habla, y habla en el idioma del mensajero. Pero estuve allí parado y lo miré directamente, y esta es la tercera etapa, lo que viene, y el Espíritu Santo de Dios. Vean, el Espíritu Santo de Dios, ahí estaba. Y ahora vamos a ver algo más, porque todo tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. En la página 166 de Barbo 144 dice, ahora ¿por qué? Prosigamos a probarlo. Está hablando de los truenos, dice, aquellos truenos que él escuchó y que fue prohibido escribir. Ese es el misterio detrás de esos 7 truenos consecutivos que salieron. Sigue diciendo, ahora, ¿por qué? Prosigamos a probarlo. Este es el secreto que ninguno conoce. A Juan le fue prohibido escribirlo y aún de conocer un símbolo. ¿Por qué? Aquí está. No había ninguna actividad en el cielo, porque de otra manera podría revelar el secreto. Ahora lo ven, si es tan tremendo, pues tiene que ser incluido, porque tiene que suceder. Pero cuando sonaron los 7 truenos, ahora noten, cuando vinieron los 7 ángeles para tocar sus trompetas, entonces hubo un trueno. Cuando Israel fue juntado, hubo una trompeta. Cuando el tiempo no será más, entonces será la última trompeta, un trueno. Pero aquí tenemos 7 truenos, uno tras otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un número perfecto. 7 truenos, uno tras otro. Sonaron así rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero sin que se entendiera. Luego, los cielos no lo pudieron escribir, porque no lo conocen. Ninguna otra cosa tampoco lo conoce, porque no hay en qué basarse. Es un tiempo de reposo.
fue tan tremendo que hasta a los ángeles no se les dio a conocer. Ahora, ¿por qué? Si Satanás lograra conocer esto, quizás haría gran daño. Y esa es una cosa que él no sabe. Él puede interpretar lo que quiera y personificar cualquier don. Ojalá estén aprendiendo. Pero él no puede conocer esto porque ni está escrito en la palabra. Es un secreto por completo. Los ángeles y todos se callaron. Si ellos hubieran hecho algún movimiento, quizás eso hubiera servido para revelar algo. Por eso se callaron y no se movieron. 7 es el número perfecto de Dios. Y hubo estos 7 truenos consecutivos, uno tras otro. Estos 7 truenos sonaron así rápidamente, como si estuvieran deletreando algo. Ahora noten, pues, que en ese tiempo Juan comenzó a escribir y le fue dicho, no lo escribas. Jesús nunca habló de esto. Juan no lo podía escribir. Los ángeles no sabían nada de esto. Entonces, ¿qué es? Es aquello por lo cual Jesús dijo que ni los ángeles en el cielo lo conocían, ni Jesús mismo lo conocía, porque él dijo que solamente Dios lo conocía. Pero nos dijo que cuando comenzáramos a ver estas señales aparecer, ahora están entendiendo mejor, podemos ver las señales. Y ahora vean, la tercera etapa, los truenos, es en un idioma desconocido para el 7º mensajero, porque no es en inglés. Y los 7 truenos es la voz de Cristo, el ángel del pacto, que desciende a Apocalipsis 10, con el librito abierto en su mano y clamando como cuando un león ruge, y 7 truenos emitiendo sus voces. Así como Cristo habló por el medio de los 7 mensajeros, en las 7 etapas de la iglesia, estará hablando en el día postrero, pero en forma consecutiva, por un solo mensajero. Y será en un idioma desconocido para el 7º mensajero. No será en inglés, sino en otro idioma. Tan sencillo como eso. Y la tercera etapa plenamente se manifestará, ¿dónde? En una gran carpa catedral. Y siendo que la iglesia es la ayuda idónea de Cristo, y que Cristo obra por el medio de su iglesia, pues estará usando su iglesia de la etapa final, que será en la edad de la piedra angular, para trabajar en ese proyecto divino. Porque no es un proyecto humano, sino un proyecto divino de Jesucristo nuestro Salvador, para cumplirse ahí la tercera etapa. Y la tercera etapa fue mostrada, como fue dada una muestra a través del reverendo William Branham, pero dice, pero lo que ustedes han visto en parte manifestado, será manifestado en todo su poder, o sea, en toda su plenitud, cuando venga la apretura. Por lo tanto, ahí también nos anuncia que va a venir un tiempo de apretura, pero la persecución grande no la vamos a pasar aquí en la tierra, sino que nos vamos a ir a la cena del Cordero. Así es que vemos la parte de los problemas, una apretura que vendrá más adelante, pero nos vamos antes de la gran tribulación. Por lo tanto, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa de la edad de la piedra angular, en el día postrero, aparecerá esa gran carpa catedral, que estará siendo construida por la iglesia del Señor Jesucristo, con todos los ministros brazo a brazo trabajando, con el mensaje y mensajero del día postrero de la edad de la piedra angular. Y eso será el ángel y sus maravillosos ayudantes construyendo la gran carpa catedral. Tan sencillo como eso. Hasta los niños pueden entenderlo. Así es que Dios me los bendiga a todos, les guarde y les use grandemente en su obra en este día postrero como maravillosos ayudantes en la construcción del proyecto divino del día postrero. Aprecio y agradezco mucho el respaldo que le están dando al proyecto de la gran carpa catedral en Puerto Rico, y también el respaldo que le están dando a la obra misionera, en donde se está llevando a cabo la obra evangelística para que sean llamados y juntados los escogidos que faltan por ser colocados en el cuerpo místico de Cristo. Y también aprecio mucho el respaldo que le están dando a Israel. Ustedes han estado viendo las labores que está llevando a cabo a Israel y han visto
que todas esas labores son un éxito, cada una en el momento que se han llevado a cabo. Por lo tanto, adelante respaldando también a Amisrael y todas las labores de Amisrael, para que no haya necesidad alguna en medio de Amisrael y las labores que está llevando a cabo, para que tenga con qué cubrir los gastos de operación de las oficinas en Brasil y las oficinas allá en Jerusalén, que está en el antiguo edificio del Gran Rabinato. O sea que está en un lugar muy importante, pero hay que pagar el alquiler. Y por consiguiente, entonces vale más en un lugar muy importante, pero es el mejor lugar para Amisrael. Y algunas veces dicen lo barato sale caro. Si uno consigue, no, yo voy a conseguir una cosa bien barata, me voy a ir allá por el monte o por el desierto, por allá, que voy a gastar una cantidad pequeñita. Sí, pero los hermanos para llegar, o para las personas para llegar a la oficina para hacer algunos trámites, tendrían que gastar muchísimo. Y para salir de la oficina, para ir a hacer diligencias en la ciudad, tendría que viajar en taxi o auto privado o en autobús en alguna forma, o sea que se perdería mucho tiempo. Y después, cuando se tiene una oficina escondida por el monte, por cualquier lugar, entonces para muchos no es tan importante porque está muy lejos en vez de estar en la capital. Bueno, pero nos ha dado Dios esa bendición. A Amisrael le ha dado esa bendición de que tenga una oficina en un lugar tan privilegiado como es el lugar donde está. Y todos nosotros podemos respaldar esos compromisos de esa oficina en Jerusalén para que siempre permanezca. Y si no permanece, pues que tenga otra mejor. Que no haya cambio a menos que no sea mejor. Sí, porque cambiar para que sea peor no es buen negocio cambiar. Cuando usted está contento y quiere cambiar el carro porque va a ser mejor para usted la condición que va a tener con el otro carro que va a adquirir. Depende cuál sea la situación económica de la persona. Bueno, que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes, maravillosos ayudantes, construyendo la gran carpa catedral. Y nos veremos mañana, Dios mediante. Digo, mañana tendrían que ir a ¿dónde? A Minatitlán. Pero nos vemos esta tarde o esta noche. ¿A qué hora? A las 6. ¿Dónde? Auditorio del Bimbo. Auditorio del Bimbo. ¿Cuántos saben? El que no sabía entonces soy yo. Así que ellos me llevarán. Así que nos vemos allá, Dios mediante. Que Dios les bendiga y les guarde. Y dejo con ustedes nuevamente al reverendo doctor Miguel Barús de Marín para finalizar nuestra parte en esta tarde. Y damos gracias a Dios por William Soto Santiago y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios.
Gracias a Dios por este mensaje y pedimos al Señor Jesucristo que derrame una gran bendición en ese culto de esta tarde, que el Señor se glorifique en ese lugar, que el Señor lleve muchas almas para que lleguen a conocer el programa de Dios y veamos el milagro de ver muchas almas salvadas para la gloria del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me les bendiga y dejo a nuestro hermano Pepe para que él entonces ya pueda despedirnos o decirnos cuál es el próximo paso. Dios me los bendiga grandemente. Gracias al Señor Jesucristo. Agradecemos al Señor que nos haya dado esta gran oportunidad de recibir la bendición de Padre de Dios. Pedimos que Él bendiga a nuestro hermano William Soto Santiago y a nuestro hermano Miguel Bermúdez Manín, porque le decimos al ángel del Señor, los maravillosos ayudantes, estamos construyendo la gran carpa catedral.